estamos por este medio para tocar un temita que le compete a la educación sexual integral, y como vamos a trabajar con la profe Magali, vamos a ir tocando temitas entre las dos para que podamos llegar, digamos, a un acuerdo, para que podamos llegar a un buen entendimiento, ¿no es cierto? Para que podamos abarcar todos los temas que nos sean, digamos, a nuestro parecer, ¿no?, relevantes. Entonces comenzamos a hablar del embarazo adolescente. Por eso acá les presento un power, ¿sí?, donde me gustaría que me acompañen, digamos, con la lectura de esta pregunta, que lo tomamos a modo de reflexión para comenzar a hablar sobre estos temas, ¿sí?, sobre el embarazo adolescente y con todo lo que tiene que ver, ¿sí? Entonces, decimos, pensamos, ¿no es cierto?, reflexionamos, ¿cómo se fue construyendo a lo largo de la historia y a lo ancho de las tierras en la formación de una población justa, equitativa e igualitaria la idea de que los seres humanos, por el hecho de ser tales, debemos ser igualmente dignos y respetados? ¿Y qué significa el respeto en este contexto? ¿Sí? Es una pregunta bastante compleja, abarca muchos temas, y es por eso que nos pusimos de acuerdo, digamos, para que podamos abarcar lo mejor posible, digamos, los mayores temas que puedan dar a un buen entendimiento, ¿sí? En todo caso, algunas dudas que puedan llegar a quedar lo podemos ir respondiendo, ¿sí? Lo podemos ir hablando, ¿no es cierto?, entre todos. Entonces, continuemos. Para comenzar, después, digamos, de que la profe Magali, en su primer momento, después del material audiovisual, del video que se proyectó, ¿no es cierto?, de que nos habla del embarazo adolescente, ¿no es cierto?, del programa Programa Nacional de ESI, ¿sí?, después de las reflexiones que la profe Magali nos pudo dar con respecto a la conversación que tuvimos en el ejemplo de las alumnas que están interactuando en la escuela, ¿no es cierto?, que están conversando en la escuela. Después de esas reflexiones, ¿sí?, vamos a tomar, digamos, todo lo que nos pueda enriquecer, digamos, para que esto sea un poco más abarcativo, como le digo. Bueno, entonces, después de que la prof Magali dio sus contenidos, ¿no es cierto?, después que lo estudiamos de esta forma, después de que también preguntó, que también investigaron, digamos, el tema de la tasa de natalidad, ¿sí?, en Argentina, del porcentaje de la población adolescente, ¿no es cierto?, que se ve afectada, vamos a pasar a ver temitas que puedan llegar, digamos, a entender mejor todo esto. Entonces, en construcción ciudadana vamos a hablar ya de lo que son los derechos, ¿no es cierto?, de cuáles son esta socialización que por ahí en que se desenvuelve, digamos, una adolescente embarazada, ¿no es cierto?, cuáles son las vulnerabilidades y, bueno, como le dije, los derechos. Entonces, después de la recopilación, digamos, de esta información, acá vamos a ir viendo uno por uno, digamos, para ver exactamente de qué se trata. Entonces empezamos con el embarazo adolescente, para que sepan qué nos dice el concepto de embarazo adolescente. Nos dice, es aquel que se produce en una mujer adolescente entre la adolescencia inicial o pubertad, nos aclara bien ahí, comienzo de la edad fértil, y el final de la adolescencia. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no deseados. Vamos a ver después el promedio de edades, ¿sí?, cuando hablamos de adolescentes. Después, ¿qué son los embarazos no deseados? Es aquel que se produce sin el deseo o planificación previa y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos adecuados y la efectividad o la no administración de métodos anticonceptivos. Simplemente no habla de que puede fallar, ¿no es cierto?, el método anticonceptivo, o que simplemente lo usan mal, lo utilizan mal. Entonces,
Un dato acá nos muestra que en todo el mundo, dice, el 38% de los embarazos son no deseados y el 21% de ellos son adolescentes, ¿sí? O sea, son adolescentes los que llevan a cabo este embarazo no deseado. El 21%, fíjense, se gana por mayoría ahí. Entonces pensamos cuáles son las causas, ¿sí? Investigamos cuáles son las causas y acá enumeramos algunas. Por ejemplo, la falta de información sobre métodos anticonceptivos, ¿sí? Hay muchas adolescentes que por ahí tienen por vergüenza, por miedo, por timidez, ¿sí? No tienen ese acceso, ¿no es cierto?, a la información. Después, el consumo de drogas y el alcohol también es una característica, ¿sí?, una causa que puede llevar a un embarazo adolescente, ¿no es cierto? Se puede dar en diferentes contextos esto, ¿sí? Pero no nos vamos a adentrar tanto. Diferencia de edades en las relaciones sexuales. Quiere decir que por ahí las adolescentes tienden a relacionarse con personas, ¿no es cierto?, con personas adultas ya, con el sexo masculino, ¿no es cierto?, de mayor edad que ellas, ¿sí? Entonces prevalece mucho que pueda llegar a quedar embarazada. Eso nos dice en cuanto diferencia las edades en las relaciones. Después, por abusos sexuales, eso también se puede dar, ¿no es cierto?, y es algo que está muy latente en la sociedad, ¿sí? Por violencia sobre la mujer, y también tiene que ver con estos abusos sexuales o quizá violencia por parte de su pareja, ¿sí? Estos son temas muy complejos y abarca mucho para hablar. Después, factores socioeconómicos, que simplemente nos está hablando de qué economía tiene esta persona, ¿no es cierto?, cómo se maneja, digamos, económicamente, ¿no es cierto?, qué tanto acceso, digamos, pueda llegar a tener a una buena economía o no, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con eso. Después, el abandono en la infancia y las familias disfuncionales, que no está hablando simplemente de que pueden llegar a ser personas de las cuales quedaron solitas, ¿no es cierto?, desde chiquitas, ¿sí?, por alguna razón, motivo, circunstancia, ¿sí? Y después, cuando nos dice familias disfuncionales, simplemente nos está hablando de que no hay capaz como se dice, una comunión familiar, ¿no es cierto?, donde se pueda conversar, se pueda hablar de todo esto, digamos, ¿sí? Esto tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, pasamos a hablar de la edad promedio. Nos dice que la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años, ¿sí? Y no, o sea, la adolescencia, estamos hablando, ¿no es cierto?, del embarazo adolescente, que se da, ¿no es cierto?, dentro de estas edades, entre los 10 y 19 años. Pasamos a hablar de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Siguiendo con el orden de todos estos conceptos que es necesario que sepan, los métodos anticonceptivos acá vemos algunos, ¿sí? El más conocido capaz que son los preservativos, ¿sí? O las pastillas también, o píldoras, como la quieran llamar. Hay que tener en cuenta que además de prevenir embarazos, ¿sí?, el preservativo lo que hace es prevenir enfermedades de transmisión sexual, algo muy importante que no lo hace ningún otro método anticonceptivo. Entonces siempre es mejor usar este método, ¿sí?, para todos los casos, porque previene embarazos y previene enfermedades. Bueno, ahí tenemos otros diferentes métodos, ¿no es cierto? Y nos dice, entre los adolescentes de 15 a 19 años, acá nos está dando un porcentaje, un rango de entre 15 y 19, ¿sí? Dice el 44,5% de las parejas no utilizan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, ¿sí?, lo que significa un riesgo. Y bueno, y esto puede pasar por muchas cosas, simplemente porque no conoce, simplemente porque se siente capaz relajada, ¿no es cierto?, o relajado, ¿sí?, en la parejita, qué sé yo, puede pasar, ¿no es cierto? Pero acá nos está dando un porcentaje del 44,5% no usan métodos anticonceptivos en su primera relación. Y se puede dar por muchas cosas, ¿sí?, por muchas causas se puede dar que no usen. Eso, bueno, eso va a depender de cada persona, ¿no es cierto? Vemos los riesgos ahora. ¿Qué nos dice en cuanto a los riesgos? Y lo enumeramos entonces así, hay algunos, pueden ser más, ¿no es cierto?, pero para que tengamos en cuenta. Las consecuencias de los embarazos no deseados, además de psicológicas,
sociales y económicas son las siguientes. El aborto inducido, que nos habla de un aborto con medicamentos, un aborto quirúrgico nos da de ejemplo. Inducido simplemente quiere decir provocado, ¿sí? Que el embarazo es provocado, porque puede ser un embarazo espontáneo, que significa que no es provocado, que no es inducido, también se puede dar. Pero acá estamos hablando de los riesgos que puede pasar, ¿sí? El aborto inducido, la mortalidad materna, nos está hablando de que puede fallecer la mamá, ¿sí? Esto es otro riesgo. La mortalidad infantil, puede fallecer el bebé, no la mamá, o pueden fallecer los dos. No está hablando de eso en cuanto a mortalidad, ¿sí? Las enfermedades derivadas del embarazo y del parto. También pueden haber enfermedades, ¿sí? Puede afectar físicamente a la mamá, puede afectar físicamente al bebé, ¿sí? Estos son los riesgos. Vemos la tasa de nacimiento y fecundidad en adolescentes. Y acá tenemos algunos años para tomar de referencia y siempre hablando de nuestro país, ¿sí? De Argentina. En la tabla se indican las tasas de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad en los años 1997, 2002, 2005, 2011 y 2018. ¿Qué nos dice? A ver, acá vemos la diferencia capaz de los porcentajes que a simple vista no son muy variados, digamos. En 1997 el 69,8%, ¿sí? La tasa de nacimiento. En el 2002, unos añitos después, el 64%, ahí nomás. En el 2005 el 63%, en el 2011, fíjense, pasó 6 años y manteníamos el mismo número de porcentaje, ¿no es cierto? El mismo porcentaje. Y en el 2008 el 62% se bajó 1% quizás y no hubo tanta diferencia, ¿sí? Esto es a fecha 2018 que se pudo encontrar como un año para tener de comparación, ¿sí? A la fecha del 2020 tendríamos que ver, ya hay 2 años de diferencia, ¿sí? Pero como no hay por ahí datos específicos, no lo tomamos en cuenta, pero sería bueno investigarlo. Vamos a hablar de la ley de protección. Nos dice que tenemos 2 leyes que abarca este tipo de situaciones. ¿Qué nos dice? La ley 26.150 nos habla de simplemente del derecho que tienen los alumnos, ¿no es cierto?, de recibir educación sexual integral, ¿sí? Bien, esta en cuanto a la ley 26.150, simplemente, entonces defiende el derecho a recibir educación sexual integral a todos los alumnos y alumnas de nuestro territorio argentino. La ley 25.673 nos habla del programa de salud sexual y de procreación responsable, ¿sí? De recibir también, nos dice cuando hablamos de este programa que defiende el derecho, ¿no es cierto?, a recibir información, ¿no es cierto?, a recibir anticonceptivos gratuitos, a también recibir asistencia médica, ¿no es cierto?, especializada en estos casos. Muy bien. Continuamos, ¿no es cierto?, cuando que nos queda hablar de las expectativas de las mamás adolescentes, guiándonos por el video que pudimos ver al comienzo con la profe Magali, que nos habla de las expectativas, ¿no es cierto?, de las mamás adolescentes. Entonces decimos, para tener en cuenta, ¿qué quiere una mamá cuando está en la secundaria, cuando se encuentra estudiando y cuando queda embarazada, ¿sí? Y hablando siempre positivamente, ¿sí? Porque es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, no pensar en negativo, sino en positivo, seguir adelante. ¿Qué nos dice? Seguir estudiando y no rendirse. Muy bien. Prosperar pese a las dificultades, porque quizás para una mamá no es fácil, ¿no es cierto?, estar embarazada, ir con su panza a la escuela, por ahí, todo lo que conlleva eso, ¿no es cierto?, luchar por sus hijos, y luchar significa estudiar, poder recibirse, poder ser alguien, ¿no es cierto?, lograr un futuro mejor para sus hijos, y lo va a lograr de esta forma, sin abandonar la escuela, siendo constante, responsable, ¿no es cierto?, y vivir plenamente la mamá, vivir plenamente el bebé o los bebés, ¿sí? Pasamos a hablar de derechos, porque una de las consignas, ¿no es cierto?, finales es que reflexionemos y tomemos nota sobre qué derechos se encuentran expuestos, ¿no es cierto?, en la conversación que tienen Paula y Belén, ¿no es cierto?, que los pusimos al principio, que los puso la profe Magali. Entonces,
¿Qué derechos tienen, ¿no es cierto?, las mamás adolescentes, ¿sí?, o las futuras mamás adolescentes pueden estar embarazadas? Entonces, es decir, tenemos acá algunos, ¿sí?, y lo vamos a leer juntos. A tener o no relaciones sexuales, ¿sí? Estos estamos hablando entonces de las adolescentes. Hasta aquí, a tener o no relaciones sexuales. A decidir tener hijos, cuántos hijos, cuándo y con quién tenerlos. A educarlos y a cuidarlos aunque seas adolescente. Quiere decirte que lo que le estaba explicando recién es de que igual seguir luchando, seguir estudiando, ¿no es cierto?, poder después educarlo y cuidar a sus bebés. A recibir educación sexual, ¿no es cierto?, a estar informado para evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Muy importante los de embarazo, los de transmisión sexual, tanto los embarazos por supuesto, pero las enfermedades de la transmisión sexual, ¿no es cierto? Muy, muy importante. Tenemos el derecho, ¿sí? Cada alumna adolescente tiene ese derecho, ¿no es cierto?, a seguir la escuela en caso de estar embarazada, lo que les decía recién, a acceder a los servicios de salud, a saber y a decidir. Y para saber es necesario estar informado, ¿sí?, a ser tenidos en cuenta y ser consideradas en sus necesidades. Es muy importante también porque hay muchas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que es otro tema, ¿no es cierto?, de consigna, y es importante, ¿sí?, a tener en cuenta esas necesidades, a ser acompañadas en su crecimiento, a aprender a cuidar su cuerpo, su salud, ¿no es cierto?, y la importancia que conlleva, ¿no es cierto?, este cuidado. A defenderse de situaciones de abuso sexual, muy importante. Hay leyes, hay líneas gratuitas donde se puede llamar, ¿no es cierto?, en cualquier caso de urgencia, ¿no es cierto?, y por supuesto a vivir libremente, ¿sí? Muy, muy importante. Y muy bien, con esto terminamos esta clase y vamos a concluir con las actividades. Nos vemos en la próxima.